Hace unas semanas podíamos leer en el diario La Vanguardia un titular que se llegó a viralizar debido a su naturaleza. Decía que la mitad de ancianos con teleasistencia llaman para hablar un ratito. El artículo relataba que de 600.000 llamadas recibidas en 2022 en la zona de Cataluña, la mitad eran para aliviar la soledad en lugar de para tratar una urgencia. Y digo urgencia entre comillas, porque la soledad se está convirtiendo a pasos agigantados en uno de los principales problemas de la sociedad en la que vivimos. Para ello, la teleasistencia puede ser una ayuda rápida, real y permanente. Para hablar sobre el programa de acompañamiento telefónico llamado La UMH Te Acompaña, contamos con Laura Parrilla, técnica del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Laura. Buenos días. Explícanos un poquito en qué consiste el programa de acompañamiento telefónico. Pues, como bien has dicho, es un programa para paliar la soledad y el apoyo emocional, el apoyo emocional y el estrés que puede tener mucha gente, porque no tiene. Este programa estaba pensado para personas mayores, pero es para cualquier persona vulnerable que esté en situación de estrés, de problemas afectivos. Y lo que se busca es eso, paliar la soledad, los problemas afectivos, de estrés que pueda tener gente en situaciones de vulnerabilidad. Sí, el artículo del que hablaba Luis llama un poquito la atención porque sí que es verdad que hay muchos estudios ahora que están demostrando que la soledad cada vez es un problema real y un problema más que porque por desgracia se sucede mucho. Y este programa comienza un poquito en la época del confinamiento, ¿verdad? ¿Nos puedes contar cómo surge? Pues con la vorágine de la declaración del estado de alarma, ¿qué podemos hacer desde la UMH para ayudar en esta crisis? Y pues nos ponemos en contacto con Cruz Roja, porque colaboramos de forma muy asidua con ellos. Y se hace un grupo de trabajo con personal docente de la universidad, especialistas en psicología sanitaria, social sanitaria, personal de nuestro servicio y con Cruz Roja. Y se valora precisamente este sector de las personas mayores que están en situación de soledad, que no tienen esa facilidad, no cuentan con las redes sociales, no están acostumbrados a las redes sociales como una herramienta para poder comunicarte con el exterior, solo conocen el teléfono, porque además se piensa en personas mayores que viven solas, principalmente ese era el colectivo al que iba destinado. Y entonces nos ponemos a trabajar en ello, ¿no? Entonces se hace todo un poco en paralelo, hacemos todo, por un lado está el procedimiento administrativo para ver cómo se pueden inscribir los voluntarios, la documentación que tienen que aportar, cómo hacer la selección y toda esta parte, qué aplicación va a ser informática se va a utilizar para que se puedan atender esas llamadas a través de Cruz Roja, qué formación necesitan esos voluntarios para hacer esa actividad. Entonces, lo íbamos haciendo todo un poco por la situación del momento, ¿no? Sobre la marcha. Claro, imagino que muchísimas cosas se hicieron así. Esto sería un ejemplo. Sí, todo fue sobre la marcha, se iba resolviendo cómo resolvemos esto, vamos a ver cómo hacemos este procedimiento, cómo hacemos aquello, reuniones con Cruz Roja, con el personal docente, con nosotros, y se fue un poco a salto de mata, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que había era mucha ilusión en el equipo, muchas ganas de hacer cosas, y entonces yo creo que al final salió todo, fue todo muy rodado, salió todo sobre ruedas, y la gente estaba con muchísimas ganas de participar. Y entonces comienza el proyecto durante el confinamiento. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo ha ido evolucionando desde que comenzó? Pues sobre todo evoluciona cambiando el colectivo. Estaba muy enfocado a personas mayores en situación de soledad, pero luego se va viendo que se reciben, porque las llamadas llegan a través de Cruz Roja. Llaman a Cruz Roja y Cruz Roja luego lo pasa a las personas que están haciendo el servicio de voluntariado. Entonces se ve que llama colectivos que no necesariamente son personas mayores. Aparte de que en un primer momento la crisis es la crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria luego provoca crisis económica. Entonces se llama gente en situación de estrés porque no puede pagar los recibos, pagar la luz porque se ha quedado sin trabajo, por lo que sea. Entonces al final es colectivos vulnerables en general, en situación de soledad o en situación de estrés o en situación con problemas afectivos. Entonces digamos que el colectivo se hace más amplio. ¿Y cómo se espera que evolucione en el futuro el programa? Bueno, el programa sigue en marcha. Lo que pasa que, lógicamente, el número de voluntarios que teníamos al principio, que eran 100 y pico, era mucha gente,
porque estaban en recordamos casa. Que estábamos todos estábamos en casa y tenían disponibilidad de tiempo. Obviamente eso no es una situación normal. Entonces, ahora pues nos movemos en torno a 10 voluntarios, 10-12 voluntarios, que está muy bien también. O sea, tener 10 o 12 personas de continuo está muy bien. Entonces, el programa continúa, sigue habiendo llamadas porque siempre hay gente y además estamos en una situación de crisis también económica, aunque digamos que el COVID está, entre comillas, bastante controlado, sigue habiendo una crisis económica y sigue habiendo gente con muchos problemas afectivos, de estrés, de pues lo que estábamos comentando, de no les llega para comer y todo este tipo de cosas. Y entonces sigue habiendo un número alto de llamadas. De hecho, los números sí que más o menos los he traído para que veáis, por ejemplo, en el 2021 de 3.136 intervenciones y en 2022... Hace un mes aproximadamente que tengo este dato, había 1.851 intervenciones, o sea que quiere decir que sigue habiendo muchas llamadas y el número de voluntarios que las atienden es menor. Claro. Me comentabas, hablabas de los voluntarios, ¿quiénes pueden acceder al programa, la UMH te acompaña? Está pensado principalmente para del ámbito sanitario, personas del ámbito sanitario. Principalmente los que están participando ahora, en su momento se abrió para personas de psicología, de terapia ocupacional, de medicina, de fisioterapia, no sé si lo he dicho, y de máster de psicología de la salud. Ahora normalmente la gente que se presenta a estas convocatorias cuando hacemos las llamadas suelen ser de psicología, ¿no? y de máster de psicología de la salud. Pero vamos, en principio se abre a las titulaciones del ámbito sanitario. Háblanos de la formación que recibirán los voluntarios. A ver, en un primer momento recibieron, o sea, bueno, en aquel momento se hicieron muchos nanocursos grabados, ¿no? La gente asistía, se grabaron y nosotros tenemos una página web, o sea, una página que es para los voluntarios, ¿no? Del programa. Entonces tienen acceso a ese material, a todo ese material, pero siempre que se hace una llamada se actualiza, o sea, está todo ese material que ya está ahí, pero además se hacen nuevos materiales para la situación del momento en que se hace la llamada. Entonces, por ejemplo, pues no sé, en la llamada anterior, pues el COVID ya no era lo que, o sea, al principio teníamos unas ideas del COVID de lo que teníamos que hacer para evitarlo y luego pues se ve, todo eso va mejorando, entonces pues se actualiza. Entonces, siempre está todo el material y aparte siempre se hace la formación. Entonces, tiene una formación de carácter general de en qué consiste el call center, qué tengo que hacer para atender la llamada, que tengo, ¿sabe? Un poco así de carácter general y luego ya de carácter más específico pues del tema de la soledad, de las alertas, porque en caso de, por ejemplo, de violencia de género o en caso de un posible suicidio, ¿qué tiene que hacer la persona voluntaria que ve, que detecta? O sea, ¿qué le da pistas para saber que esto puede ser una alerta, para advertir a Cruz Roja y cosas de ese tipo, o sea, ya más específicas sí, imagino una parte más técnica, ¿no? Relacionada con recibir llamadas y demás, y otra parte un poquito más enfocada a la detección más de contenido. Y el protocolo, ¿no? Exactamente, más específica. Y una vez los voluntarios están formados y ya comienzan a actuar, ¿cómo es el día a día de los voluntarios? Pues realmente el voluntario cuando se compromete con el programa se compromete con unos horarios y unos días que la persona voluntaria marca. Entonces dice, pues yo puedo estos días, lo que sí que se le pide es que haya un compromiso. O sea, esos días tiene que estar, sí, ¿no? Entonces en esos momentos tiene que estar disponible pues con un teléfono y con la aplicación que se utiliza, la herramienta que se utiliza para que le pasen las llamadas. Entonces tiene que atender, pues si se ha comprometido esas 2 llamadas, pues las llamadas que le puedan entrar, o sea, 2 llamadas, quería decir 2 horas, las llamadas que pueda atender en ese periodo de 2 horas. Entonces, eso no quita que para que un voluntario se ha comprometido a los martes y los jueves de 4 a 6, pues que si tiene que irse de vacaciones, simplemente tiene que comunicar a Cruz Roja. No voy a poder estar disponible estas semanas, entonces no le pasarán llamadas, no hay ningún problema. O sea, que no es una cosa estática y que no se pueda mover. O sea, a la gente pueden surgirle necesidades o tiene algo de, no sé, tengo exámenes y quiero estar centrada, pues este mes, por lo que sea, pues no, pero luego continúa, ¿sabes? Que tiene un compromiso, pero siempre, lo que sí que se pide siempre es, pues eso, seriedad y que se comunique y que se esté un poco al tanto en esas cosas. ¿Y cuándo saldrá la nueva convocatoria y de qué manera se podrán apuntar? Tenemos que valorarlo con Cruz Roja, tenemos que ver un poco las necesidades que tiene ahora Cruz Roja, que es la que nos traslada un poco la situación que hay, y tenemos que valorarlo a ver cuándo cuando hacemos la siguiente llamada, pero seguramente en el primer trimestre del 2023. Y Laura, para terminar, igual que Inma, igual que Vicente, ¿qué le dirías a alguien que está pensando? Pues, a ver, como han dicho los dos, Vicente e Inma,
lo que reporta el voluntariado es mucha satisfacción personal. Pero si queremos destacar también otras cosas, es que también se aprenden otro tipo de habilidades. O sea, no solamente es otra forma de formarse, ¿no? Entonces, se aprende, pues, por ejemplo, habilidades de tipo de trabajar en equipo, del espíritu crítico, ¿no? Un poco de trabajar con otras personas que viven otras realidades. Todo eso siempre te aporta, te forma, ¿no? Mismo en este programa, un estudiante de psicología que comienza a trabajar. Sí, encima, claro, sí. Además, muchas veces pueden buscar voluntariados relacionados con el ámbito en el que están estudiando. Entonces, pueden desarrollar o conocer. Pueden desarrollar herramientas que les puedan ayudar luego en su trabajo a nivel luego laboral. Y de hecho ya hay empresas que si en tu currículum pones que has hecho voluntariado, pues ya saben que tienes una serie de habilidades que a lo mejor otros no se sabe si las tienen, pero esto, por ejemplo, es el tema del trabajar en equipo, de trabajar por los demás, el espíritu crítico, todas estas cosas muchas veces las valoran también. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por haberte pasado por el aula de la Plaza de Baix y nada, hasta pronto. Gracias a vosotros. Y ya sabéis, en cuanto la convocatoria esté lista, le daremos difusión en todas nuestras redes sociales, @globalumh en Instagram, Twitter y Facebook. Y si tenéis alguna pregunta relacionada con el programa, la UMH te acompaña, o con el voluntariado en general, no dudéis en mandarnos un mensaje directo o un correo a global@goumh.umh.es. Seguimos.